a la conferencia ¿Puede la arquitectura salvar al mundo? Edificaciones sustentables para un planeta en riesgo, de la licenciada Caroline Berut Bonilberg, la primera actividad académica de nuestro último día del 7º Congreso Nacional y 3º Internacional AMAO 2021, titulado Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género, organizado por la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas. Soy la arquitecta Dalma Darely Ramírez Palacios, de AMAO, y a continuación les dejo con nuestra secretaria general, la arquitecta María de las Nieves Soto Roldán. Bienvenida, licenciada Caroline Berut Bonilberg. Gracias por compartirnos su gran experiencia y por la gran disposición de colaboración por parte de la institución que usted preside, Sustentabilidad para México, SUME, por lo que valoramos mucho su participación con AMAO. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, arquitecta Nieves. A continuación, leeré la semblanza de nuestra ponente, la licenciada Caroline. Caroline Berut es economista por el ITAM, diplomada en sostenibilidad por la Universidad Iberoamericana y en certificación y normatividad de la edificación sustentable por la UNAM, así como en el manejo integral del agua por la Universidad del Medio Ambiente. Es vocera del Climate Really Project, cuenta con la acreditación LEED, Green Associate y Edge Auditor. Desarrolló el protocolo de la supervisión y verificación de obra para los programas de vivienda sustentable de Sociedad Hipotecaria Federal, en colaboración con LKS, Vivantu y apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Coordinó para la Agencia Danesa de Energía el programa Mitigación del Cambio Climático e Implementación de los Requerimientos de Eficiencia Energética en los Reglamentos de Construcciones en México. Es coordinadora general del tercer Diplomado de Diseño y Edificación Sustentable para la UNAM en 2020, mismo que inicia su cuarta edición en abril en 2021. Funge como presidenta de Sustentabilidad para México AC SUME, capítulo México del World Green Building Council para el periodo 2019-2021. Es una mujer incansable, apasionada y totalmente comprometida con el futuro de la humanidad y de todas las especies del planeta a través de la transformación del medio edificado. Adelante, maestra, con su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues tenemos una pregunta bastante disruptiva de si la arquitectura puede salvar el mundo, ¿no? Y yo creo que sí. Y les voy a platicar por qué, ¿no? Y también el subtítulo es Edificaciones sustentables para un planeta en riesgo, porque nuestro planeta está en un riesgo muy, muy grave de perder su capacidad de sostener la vida, entre ella la vida humana, pero no solamente la vida humana, de hecho ha perdido la capacidad de sustentar la vida de muchas especies que se han extinguido o están en proceso de extinción, y todo esto ha sido derivado de un efecto de la forma como nosotros producimos y consumimos básicamente y la forma como utilizamos los recursos. Entonces quiero tocar varios temas y les voy a dar un pequeño giro de género porque creo que también esto es muy importante, especialmente dentro del contexto del Congreso de Equidad, Justicia y temas de género. Entonces el primer tema que quiero tocar es de la vulnerabilidad de las ciudades, ¿no? En primer lugar, nos enfrentamos a ciudades inhumanas. Como todos saben, más del 80% de la población vive en ciudades y cada vez más hay una migración hacia las ciudades y un abandono de las zonas rurales, y esto ha hecho que las ciudades crezcan muy rápidamente, muy desordenadamente, con problemas muy graves de contaminación, de tráfico, de espacios hacinados cada vez más pequeños, y de esta manera, y las áreas verdes se pierden cada vez más, los árboles se talan más, y las ciudades se están volviendo lugares inhumanos para vivir, ¿no? También en la Ciudad de México gradualmente nos estamos acercando al día cero de escasez de agua. Y luego quiero hablar de 4 vulnerabilidades. La primera que quiero tocar es la vulnerabilidad hídrica, es decir, según datos de Conagua, lo que tenemos es un grado de presión muy elevado sobre el recurso hídrico, en particular en esta zona de la Ciudad de México. Como saben, pues el agua tiene que traerse de muy lejos a través del sistema Cutzamala, y además
tenemos todo el sistema del drenaje profundo, pues que lleva nuestras aguas negras allá a ver a dónde se botan. Todo el norte del país tiene un grado de presión hídrico de bastante elevado, ¿no? Aquí tenemos cómo se calcula, ¿no? El AR es el agua disponible en este gris claro. El BC es la cantidad de agua concesionada, es decir, el agua que podemos usar, y el grado de presión se calcula como el volumen total de agua entre el agua disponible. Y entonces este grado de presión, pues cuando es más de 1, quiere decir pues, que estamos usando más agua de la que disponemos, ¿no? Entonces el problema en el norte, exceptuando tal vez las cordilleras de la Sierra Norte, de la Sierra Madre Occidental y Oriental, pues son climas cálidos secos que tienen muy poca precipitación. A diferencia del área del sur y sureste, Chiapas, Tabasco y todo esto que tienen bastante buena precipitación, y finalmente la península de Yucatán, que tiene una baja presión hídrica. Pero aquí vemos a la izquierda cómo ha bajado la disponibilidad de agua por habitante de 31,000 metros cúbicos por persona en 1910 a 3,656 en 2017, y se ve claramente cómo se va reduciendo, ¿no? El agua, no tenemos más agua, pero sí tenemos más población. Y en términos de género, ¿qué significa? O sea, las mujeres tenemos muchísimo más contacto con el agua que los hombres, en el sentido de las labores del hogar. Aquí tenemos unas fotos de un lavadero en el Estado de México, en el que también en zonas rurales las mujeres son en general las que van a acarrear el agua. Entonces, el impacto en las mujeres de esta escasez hídrica pues es muy considerable, ¿no? La vulnerabilidad alimentaria, pues debido a los efectos del cambio climático principalmente, que son, por un lado, un exceso de agua e inundaciones, y por otro lado, una falta de agua o sequías, pues han generado enormes pérdidas de cosechas, ¿no? Especialmente en las zonas áridas de nuestro país, que muchas de ellas, como la zona de Sonora, de Sinaloa, pues son áreas agrícolas importantísimas de nuestro país, y han experimentado grandes sequías, y en las zonas tropicales, todo lo que son frutas tropicales, pues también están sufriendo un problema de inundaciones. A esto, si le agregamos estas pésimas prácticas de fertilizar y aventar pesticidas químicos, esto ha generado también que haya una mucha mayor vulnerabilidad de nuestras cosechas. Y en tercer lugar, pues el uso de semillas genéticamente modificadas, pues también tienen un rango de adaptación muy pequeño y requieren muchos fertilizantes y pesticidas, y es un círculo vicioso. Entonces, si vemos aquí, pues la gráfica nos está hablando de las sequías que se pueden esperar en el periodo 2000-2009 arriba, y para 2090-2099 pues estamos viendo ya la gravedad de la situación de sequías en nuestro país y en el resto del mundo. También a las mujeres de nuestro país son extremadamente vulnerables a este tema. Por un lado, participan muy activamente en la cosecha, en la siembra y la cosecha cada vez más, porque los hombres migran a Estados Unidos o a las grandes ciudades, y las mujeres se quedan muchas veces a cargo de las tierras que no son siempre productivas, que son, digamos, tierras, ¿cómo se llama?, de extensiones pequeñas, y que muchas veces apenas son de autoconsumo. Y al mismo tiempo, las mujeres son generalmente las encargadas de hacer la comida, de proveerse de los alimentos y proveer de los alimentos a la familia. Y entonces el tema alimentario está íntimamente ligado con los temas de género, ¿no? Cada uno de estos temas se puede desarrollar muchísimo más ampliamente, pero creo que vale la reflexión. Luego tenemos la vulnerabilidad energética, ¿no?
En este sentido, México es altamente dependiente del petróleo y de los combustibles fósiles. Únicamente el 10.4%, según el Balance Nacional de Energía de 2018, corresponde a los renovables, ¿no? Y de esto la mitad es la biomasa, que ahorita les voy a platicar qué es eso de la biomasa, por si se querían hacer ilusiones. La hidroenergía, que como sabemos genera, se hace a través de grandes presas que inundan importantes áreas naturales y hábitats de distintas especies, incluyendo de los seres humanos, ha destruido poblados enteros. Y finalmente, pues nos quedamos con un 2.8% de energías que pues, realmente se pueden considerar renovables en el sentido más amplio, ¿no? Que es la solar, la eólica y la geoenergía, que todavía no se usa mucho en México. Este es la biomasa. En el sector residencial de nuestro país, a mí me impacta mucho este dato, el 34% de la energía es energía de la leña. Yo pensé que era pues algo medianamente aislado en zonas rurales, ¿no? Como la fotografía, así se imagina uno el fogón en una vivienda rural, pero no, más de la tercera parte del consumo energético en el sector residencial de nuestro país todavía es con leña a través de tanto para la cocción de alimentos como para calentar el agua, ¿no? Para echar a andar el boiler. A mí me parece pues bastante sorprendente que para 2018 pues estemos hablando de esta forma de... Y desgraciadamente no necesariamente es una fuente renovable porque en la mayoría de los casos la leña proviene también de la tala de los árboles. Es decir, antes era pues nada más la recolección de ramas caídas, de los pedazos de troncos caídos y ahora ya no. ¿No? Es tal la presión del crecimiento poblacional y el incremento de las necesidades que pues se talan árboles para tener leña, ¿no? Entonces esto es potencialmente renovable, pero no necesariamente lo es, ¿no? Y finalmente puse otro tema que estuve reflexionando en la importancia, le llamé vulnerabilidad cognitiva, y básicamente a lo que me refiero, pues es a la ignorancia, ¿no? Eh, mucha de la destrucción de nuestro planeta se ha hecho por ignorancia. Y luego llega un punto en que la ignorancia, una vez que tiene uno la información a través de foros como estos, cursos, diplomados, etcétera, y una educación formal, pues se vuelve negligencia, ¿no? O sea, cuando ya sabes que esta destrucción del planeta va a llevar a la pérdida de vida y a la absoluta pérdida de calidad de vida para el ser humano y la pérdida de especies, pues ya se vuelve negligencia, ¿no? Mi opinión personal es que hacer una refinería en este momento de la escasez de petróleo y el crecimiento y la necesidad de tener energías renovables para evitar el aumento de la temperatura a más de 2.5 grados, eso es negligencia, porque ya se sabe, se tiene la información y se sabe que una inversión de este tamaño va a ser de muy corto plazo, ¿no? O sea, no va a servir mucho rato porque nos está envenenando. Otros temas pues, asociados es la destrucción de los bosques, la destrucción de las selvas, la siembra de palma de aceite en zonas donde pues, se debería de tener un pulmón para el planeta, el desperdicio de agua, la sobrepoblación, pues son temas que rayan entre la ignorancia y la negligencia, ¿no? Y esto también tiene un componente de género muy importante. Por un lado tenemos que cada vez hay una pérdida de alumnos entre la primaria y la preparatoria, nada más el 36% que entra a primaria termina la preparatoria, y si vemos a la derecha, pues las mujeres investigadoras en México pues son muchísimo menos que los hombres, ¿no? Y ya sabemos todo lo que se deriva de ahí, una reducción de los sueldos,
las mujeres ganamos menos que los hombres, ¿no? Y pues este dato también me parece muy impresionante, ¿no? Los hombres urbanos tienen el doble de años de estudios que las mujeres rurales. Y esto lo vemos perfectamente bien cuando pues, le preguntamos a las personas en nuestras comunidades, especialmente comunidades rurales, ¿no? Y de la mano de esto, pues está todo el tema de la ineficiencia, ¿no? Hablamos ahorita de lo que es la vulnerabilidad y ahora vamos a hablar del tema de la ineficiencia, principalmente la ineficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Ya vimos pues, que nuestros recursos son finitos, que debido al cambio climático y a los riesgos ambientales a los que nos enfrentamos, pues los recursos van a ser cada vez más escasos, ¿no? Y somos altamente ineficientes para su uso, ¿no? En las ciudades, viniendo del tema de ciudades que traíamos, pues tenemos un gran desperdicio de agua. Todos sabemos que en todo lo que es el sistema de agua potable de la Ciudad de México hay más, cerca del 50% de fugas porque la tubería es alta, es vieja, perdón, y los edificios han ido asentándose en las tierras del vaso de Texcoco, que pues es muy móvil, más los sismos, más todo lo que se acumula, pues toda esa tubería está rota y se está fugando. Tenemos ciudades altamente ineficientes en el transporte, ¿no? Vemos aquí las emisiones al aire, los contaminantes al aire, una alta ineficiencia en el uso de la energía, la desperdiciamos enormemente, y también una gran ineficiencia en el uso de los materiales, ¿no? De los recursos que se incorporan en la construcción de las ciudades. Y del otro lado, pues tenemos una gran contaminación, pues como ya dije, al aire, a la tierra. Aquí tenemos una contaminación por residuos de la construcción, por residuos sólidos urbanos y finalmente, por si fuera poco, pues la generación de grandes cantidades de aguas residuales. Entonces las ciudades, a diferencia de una ciudad construida por la naturaleza, como un bosque, en la que nada se desperdicia, en nuestras ciudades humanas, pues consumimos residuos a lo loco y todo eso lo desperdiciamos, ¿no? Entonces, y yo creo que sí tiene mucho que ver con la ignorancia y para muchos también la negligencia. Y detrás de estas grandes ciudades ineficientes, pues también tenemos edificios ineficientes, ¿no? También ineficientes en el uso del agua, en el uso de los materiales, en el uso de la energía y en la generación de contaminantes, de contaminantes, de materiales y de aguas residuales y de residuos sólidos urbanos, obviamente. Y por si fuera poco, además de ser impresionantemente ineficientes, los edificios son inhabitables. Y conforme se aumente la temperatura por el cambio climático y conforme tengamos más inundaciones, sequías y consecuencias de estos riesgos ambientales, pues más inhabitables se van a volver, ¿no? Porque si ahorita son calientes y todo el mundo le tiene que poner aquí un aire acondicionado en la ventana, pues con el cambio climático, pues peor, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué son inhabitables? Pues los espacios son cada vez más reducidos. Si se fijan en estos desarrollos de interés social particularmente, pues ahorita ya las casas las están haciendo de 38 metros cuadrados, que ya no se consideran una casa, ¿no? Pero así, o sea, yo cuando empecé a hacer una investigación, yo creo que tiene como 15, 20 años, en torno a la vivienda era de 68 o 64. Y ahorita estamos en 38 y pues yo no veo que se detengan ahí, ¿no? O sea, hace poco todavía era de más de 40, cerca de 50, ahorita pues ya bajó todavía más. Y esto genera un hacinamiento y esto genera también impactos pues, psicológicos importantes. Hemos oído pues mucho sobre la violencia contra la mujer y más ahorita en pandemia, pues porque este hacinamiento de toda la familia pues genera tensiones pues que muchas veces provocan violencia intrafamiliar, ¿no? De hombres hacia mujeres, mujeres hacia hombres, padres hacia hijos,
y con poca opción de salida, ¿no? La falta de confort en higrotérmico, es decir, en términos de la temperatura y la humedad, de confort respiratorio, que ahorita es un gran reto con el tema del COVID, ¿no? De la limpieza del aire, una falta de confort acústica, esto se puede ver en los grandes desarrollos habitacionales donde hay muchísima contaminación acústica de unas casas a otras, y una falta de confort lumínico porque los espacios, pues también para ahorrar, pues se vuelven, además de más chicos, con menos ventanas, y esto también impacta el confort respiratorio. Una falta de contacto con el exterior, es decir, una falta de capacidad para ver hacia afuera, para asomarse por una ventana, para ver algo que no sea una pared de colindancia a 1 metro de distancia. En un aire contaminado, pues que estuvimos viendo pues muy claramente dónde se daba y cómo se daba con esto del COVID, y entendiendo cómo se contagiaba la gente pues debido a la falta de renovación de aire, y altas concentraciones de componentes volátiles orgánicos, ¿no? Y haciendo una pequeña investigación, pues que habría que profundizar, pues en México, buscando en el Balance Nacional de Energía, en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en las estadísticas del agua, ¿no? El 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero son derivadas de la edificación, el 18% del consumo de energía, el 35% del consumo de electricidad, el 73% de gas LP. Todavía en México se usa muchísimo gas LP, a diferencia de otros países como Estados Unidos, por ejemplo, que no quieren para nada el gas LP. 82% del consumo de biomasa, si recuerdan lo que les mostraba. O sea, el 82% del consumo de biomasa es el consumo que se da en el sector residencial que les mostraba. Únicamente, pues el 18% restante, pues puede ser un uso de la biomasa, pues para hacer energía, por ejemplo, como en el caso de Benlesa en Monterrey, ¿no? El 96% del consumo de energía solar se consume y se produce en los edificios. Entonces, esto pues es realmente muy interesante. 14% del consumo de agua, el restante pues más que nada es agua que se usa para riego. Y desgraciadamente el sector de la construcción pues, ha reducido su participación en el PIB. Para el 2020 era el 6.6%, antes había llegado al 7.8%, y todos sabemos de la crisis económica que ha sufrido nuestro sector. Y esto me lleva a justamente responder la pregunta que se hace al inicio y que es tema de esta conferencia. No subestimemos el papel de la edificación para salvar el mundo, ¿no? O sea, si hablas con un biólogo, te dicen, pues es que el mundo pues, se va a salvar solito, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista de nuestro enfoque como diseñadores y diseñadoras de nuestro espacio construido, el papel de la edificación realmente es importantísimo ante los retos y las vulnerabilidades que les acabo de describir, ¿no? ¿Por qué? 90% de nuestro tiempo lo pasamos al interior de un edificio, ¿no? Ahorita yo creo que incluso más. Entonces, pues los edificios son el espacio en el que nos vamos a estar desenvolviendo pues más del 90% de nuestro tiempo, ¿no? Como decía, a nivel mundial, 39% de los gases de efecto invernadero son producidos por los edificios. En México, el 35%. Y podemos definir el futuro de la edificación en el momento de la etapa de diseño, ¿no? El 80% de las decisiones se definen en la etapa ni siquiera de empezar a diseñar. Cuando el cliente con nosotros, los arquitectos y quien esté pensando en un proyecto, lo está concibiendo en su mente, en ese momento prácticamente se definen 80% de las decisiones de sustentabilidad. Es decir, si yo concibo un edificio
que es eficiente energéticamente, eficiente en el uso del agua, que con un bajo impacto en la naturaleza y en los ecosistemas, eso sucede en la etapa conceptual y se plasma luego gradualmente en el proceso de diseño hasta llegar a la construcción. Y lo más grave, que ese momento, porque realmente dentro del contexto total es muy corto, en ese momento que nosotros concebimos un edificio, si va a ser sustentable o no, estamos definiendo el futuro de ese edificio por los próximos 50 a 100 años. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con ese instante de creación, porque en ese momento estamos definiendo nuestro parque edificado en los próximos 50 o 100 años. El impacto es brutal. O sea, vamos a definir en un momento la tercera parte de los gases de efecto invernadero de los próximos 50 años. La responsabilidad es inmensa y todos tenemos que ver en esto, todos los diseñadores, arquitectos, ingenieros, todo el equipo de construcción, los usuarios mismos de los edificios, tenemos que ser más exigentes para tener edificios que sean más sustentables. Los evaluadores, pensamos que el momento de la evaluación también es muy importante, porque tener un avalúo que refleja las características verdes de los edificios, pues le va a dar valor. Los bancos para dar financiamiento, los gobiernos para facilitar los trámites y para dar incentivos, es un trabajo de todos. Y entonces, ¿qué son estas edificaciones sustentables que queremos para salvar el planeta, ¿no? Y entonces lo primero que quería yo mostrarles es esta gráfica de Bill Reed de Regenesis. Nosotros tenemos edificios convencionales, la mayoría de los edificios que nos rodean son edificios convencionales que degeneran el medio ambiente, son degenerativos y han causado pues todas estas ineficiencias que les mostré y han destruido, digamos, en buena parte nuestros ecosistemas, ¿no? Claro, acompañados de muchos otros sectores. Y luego nos vamos moviendo hacia los edificios verdes, ¿no? Que son, digamos, estos que estamos viviendo ahorita. Un edificio sustentable, en todo caso, se concibe como esta meta del Acuerdo de París, que son edificios neto cero, es decir, que tienen un impacto cero en energía y en agua, es decir, que pueden producir, entre comillas, su propia energía y su propia agua, ¿no? Como ahorita vamos a ver algunas estrategias. Pero la idea es que nuestro medio edificado sea restaurativo y regenerativo, es decir, que a través de nuestros edificios nosotros podamos regenerar ese ecosistema que hemos destruido, ¿no? Entonces, esta es la meta, ¿no? No solamente tener edificios verdes o incluso edificios sustentables. Tenemos que reparar el daño y esto no solamente es en el medio edificado, ¿no? Es en todos los sentidos en los que el ser humano ha impactado el planeta. Y en nuestra empresa, en Itaca Proyectos Sustentables, lo que hemos hecho es este paraguas de la sustentabilidad en el que hemos vaciado los grandes temas que deben regir la edificación sustentable. Entonces, en un contexto general, pues estábamos hablando de los temas de sitio, es decir, de dónde se emplaza nuestro proyecto y cómo se vincula con la ciudad o con el medio rural a su alrededor, cómo incorporamos la naturaleza a nuestro proyecto, cómo recuperamos lo perdido y salvaguardamos lo que ya existe. En el contexto particular del edificio, pues nos enfocamos en los temas relativos al uso del agua, al uso de la energía y a su generación, al uso de los materiales y su contraparte, la generación de residuos. Y finalmente, en un contexto más amplio, social, pues tenemos los temas de el vínculo del proyecto con la comunidad, desde la etapa de diseño hasta la etapa de uso y desecho, los temas de salud y bienestar, que ahorita pues están haciendo cada vez más cruciales ante el tema de COVID y cada vez vamos a tener más riesgos biológicos como ese.
Y finalmente un tema que se toca poco, pero es fundamental. ¿Cómo hacemos edificios bellos que dejen un legado, ¿no? O sea, no solamente es hacer casitas de 38 metros cuadrados para que pues, una familia pues, tenga la posibilidad de comprarse una casa, sino qué legado le deja esto. En México somos muy apegados a nuestro espacio de vida, ¿no? Y las casas, pues de los abuelitos se convierten en las casas de los papás y luego llega una hija y se va otra hija y se va un hijo y traen al nieto y se vienen a vivir y luego traen a la abuelita porque ya no puede estar en su casa y la casa se convierte en un legado pues que atraviesa las generaciones, ¿no? Y eso en casas delicadas de 38 metros cuadrados, mal ubicadas, pues no deja un legado, ¿no? O sea, esa familia difícilmente va a poder dejar esa casa a la siguiente generación porque probablemente pues no lo sobrevivan, ¿no? Entonces, vamos a dar algunos ejemplos. Ustedes seguramente saben muchísimo de estos temas, pero pues es para alimentar una reflexión. En materia de sitio, pues queremos ciudades sustentables que tengan áreas verdes, que tengan contacto con áreas naturales, como acá el caso del río. En México sistemáticamente le damos la espalda a los ríos en lugar de hacerlo parte de estos espacios de recreación y los espacios públicos que son tan importantes en las ciudades, ¿no? Ciudades inspiradas en la naturaleza, como esta ciudad de hormigas que se descubrió en África, que es uno de los hormigueros más grandes que ya estaba abandonado y que se ha estudiado muchísimo para saber cómo viven, hacen ciudad las hormigas. Son ciudades que limitan la mancha urbana, ¿no? El crecimiento de la mancha urbana. Aquí vemos la Ciudad de México como sube y baja del cerro y sigue y se sube al siguiente cerro y al siguiente cerro sin parar. Y al contrario, Berlín, ¿no? En el que hay un ordenamiento territorial en el que la ciudad solo puede crecer hasta cierto límite y alrededor de la ciudad tiene que haber zonas agrícolas y zonas forestales, ¿no? En cada ciudad tiene que haber un cinturón de zonas agrícolas y zonas forestales. Esto, pues en México no ocurre, entonces, pues el alimento viene de cada vez más lejos y los pulmones, pues, desaparecen gradualmente, ¿no? También el tema de la movilidad sustentable es fundamental porque 44% de la energía es consumida por el sector transporte, es decir, pues casi 20% por las edificaciones y 44% por el sector transporte. Y en este sector transporte, 68% de los vehículos son automóviles y 97.5% de los automóviles son particulares. Entonces, pues el impacto del auto particular es grandísimo y necesitamos tener otras formas de movilidad que creo que en la Ciudad de México pues hemos visto cada vez más las banquetas, pues algunas son horribles y imposibles, pero otras, por ejemplo en Mazarik, pues casas muy amplias donde pues se va buscando una nueva movilidad. Sobre Reforma también pues tenemos ejemplos de pues, zonas caminables de una movilidad alterna que no usa combustibles fósiles, pues muy agradables. Esto aunado al Metrobús, pues si quieres moverte sobre Reforma, pues lo puedes hacer de muchas maneras sin usar el auto. El siguiente tema es el tema de la naturaleza. Entonces, pues nuestros edificios deben de preservar y restaurar el hábitat, ¿no? Y México es un país megadiverso, seguramente es algo que todos ustedes saben, en el que habitan 12% de todas las especies del planeta, justamente por esta diversidad de climas y de ecosistemas, ¿no? Pero 30% del territorio ya perdió sus ecosistemas. Entonces tenemos estos esfuerzos como por ejemplo el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Si no lo han visitado, por favor háganlo. Para mí es uno de los paraísos terrenales. Creo que es un trabajo de rescate, de investigación y de una estética extraordinaria. Y eso se puede hacer en una pequeñísima escala, en un edificio de vivienda, por ejemplo, y se puede hacer en una gran escala, pues en algún proyecto institucional, por ejemplo, o en este rescate.
También los edificios sustentables rescatan la tierra y la vegetación y la integran al proyecto. Este es un proyecto que desarrollamos en Tabasco que se llama el Centro Gerontológico. Y aquí hicimos un inventario, como vemos, inventariamos, les pusimos etiqueta a todos los árboles y luego los preservamos para integrarlos a la jardinería del centro, cosa que además en este clima de extremo de Tabasco, pues ha provocado una sombra maravillosa y pues un confort térmico pues muchísimo mejor. Y procuran la seguridad alimentaria, es decir, haciendo frente a esta vulnerabilidad alimentaria, una cosa que podemos ir haciendo es integrar los huertos a la urbe y hacer estos huertos urbanos y sembrar algunos de nuestros alimentos, cosa que además va a provocar una nueva sensibilidad hacia la comida, que creo que puede transformar especialmente la forma como los niños ven lo que comen. El siguiente tema es el tema del agua, que pues lo dividimos en varios temas. Este primer tema es pues que tenemos que ver la ciudad como una cuenca, ¿no? No solamente como pues un gran demandante de agua para cubrir las necesidades de su población, sino que tenemos que entender toda la cuenca para ver cuál es la vocación respecto del agua, como por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, que pues se ha vuelto una ciudad alcantarilla cuando podría ser una ciudad esponja, ¿no? Y luego ya a nivel del edificio, pues tenemos 3 pasos fundamentales. 1, ahorrar. 2, captar el agua de la lluvia. Y 3, tratar y reutilizar las aguas residuales. Y para ello, pues para ahorrar, pues tenemos ya pues muchos de los accesorios de grado ecológico, WCs, regaderas, llaves, ¿no? A través de estos elementos podemos ahorrar pues a veces hasta el 30-40% del agua en nuestro proyecto, ¿no? Que ya no necesitamos pues que se abastezca a través del municipio o las fuentes que nosotros vamos de las fuentes renovables que podemos instalar. El riego sustentable también es fundamental, ¿no? Es decir, estos aspersores prendidos a mediodía para regar un pasto, pues son altamente ineficientes, ¿no? Entonces, utilizar cubresuelos, utilizar un riego por goteo, no utilizar pasto, pues son estrategias de ahorro importantísimas, ¿no? En segundo lugar, la captación pluvial. Ya hay sistemas desde los más sencillos hasta los más complejos para la captación pluvial. Aquí este es un tanque donde simplemente se conectó la canaleta del techo a un tanque que se utiliza para el riego, pero el agua pluvial se puede filtrar, se puede tratar y se puede volver al sistema del edificio para tener agua potable, además de primer orden. Y finalmente, el tratamiento de las aguas grises, de las aguas negras, a través de plantas de tratamiento, que ya hay estas pequeñas plantas de tratamiento muy compactas, que pueden hacer todo el proceso en un solo lugar. Y si a esto le agregamos humedales, pues vamos a tener además una jardinería pues sumamente interesante y vamos a tener agua muy limpia, ¿no? Que vamos a poder incluso potabilizar o utilizar para otros usos, ¿no? Y la idea es hacer un cerrado de agua, ¿no? En el cual estamos captando el agua de lluvia, principalmente en las techumbres, porque pues, la captación en las calles puede tener muchos contaminantes. Lo pasamos por un filtro de primeras lluvias, que esto es muy importante para no captar el agua contaminada, tener que limpiarla más de lo necesario. Podemos tener una sola cisterna de agua pluvial y agua de la red municipal o separarlas. Tener un sistema de filtración, de potabilización con filtros de carbón block, de carbón activado, de plisado, de tener un sistema de ozonificación o de UV. O sea, hay muchas maneras de potabilizar el agua. Lo llevamos a primeros usos en tarjas, lavabos y regaderas. Las aguas grises se van a nuestra planta de tratamiento, ¿no? Podemos, como decía, de ahí ir a un humedal. Las aguas tratadas se van a un tanque de distribución de aguas tratadas
de aquí se va a WCs y mingitorios, el agua negra también entra a nuestra planta de tratamiento y las demasías de nuestra agua tratada se pueden ir a riego, a infiltrar o a nuevamente generar este ciclo del agua, ¿no? Entonces, pensar en el agua dentro de un ciclo cerrado para maximizar el uso de este recurso, y esto, pues mientras más pronto lo hagamos en la Ciudad de México, pues mejor vamos a estar. Finalmente, a estos 3 pasos hay que agregar un monitoreo, pues para saber pues, que no tengamos fugas y que no estemos desperdiciando el agua. En tema de la energía, pues es muy similar, también es una gradación de medidas, ¿no? Entonces, la primera es reducir la demanda a través del diseño bioclimático y usando medidas pasivas, es decir, elementos de sombreado, aislamiento, una buena orientación, un buen emplazamiento, un buen acristalamiento, un trabajo integral del envolvente. Luego tenemos que reducir el consumo a través de la eficiencia energética, particularmente en todo lo que son equipos que utilizan electricidad, en particular el aire acondicionado, ¿no? Pero también pues las bombas para el agua, elevadores, las mismas computadoras, es decir, cumplir con la normatividad de eficiencia energética de nuestros equipos, el refrigerador, la lavadora. Y ya que hicimos una reducción en la demanda por medidas de diseño pasivo y reducimos el consumo con mayor eficiencia energética, entonces sí contemplar reducir el consumo de combustibles fósiles con la generación de energías renovables. Porque si hacemos con el cubo completo, pues no nos va a alcanzar ni el presupuesto ni el área de techo para poder levantar lo que necesitamos, ¿no? Entonces tenemos que proceder gradualmente. Entonces, pues en temas de arquitectura bioclimática, pues una buena orientación hacia los vientos dominantes, y esto es una buena estrategia, una buena ventilación natural, iluminación natural, una orientación de los edificios en su conjunto y al interior del edificio, protección solar, ¿no? Una envolvente térmica y acústica, todas estas son medidas pasivas que no van a requerir medios mecánicos para operar. Y luego la eficiencia energética a través de equipos normados y que nos ayuden a reducir el consumo de energía. Y entonces sí, pensar en las energías renovables, la solar. En México es un paraíso para la energía solar, no tenemos que buscar más lejos. La eólica, especialmente en las zonas costeras, y también en algunas zonas como en Oaxaca o en el norte del país. Y estos hornos y estufas Lorena, que yo no había entendido el enorme impacto que tienen hasta ver los datos de que la tercera parte de la energía en el sector residencial proviene de la leña. Entonces, si podemos quemar esta leña con mayor eficiencia, como con estas estufas, la Pazar y la Lorena, pues muchísimo mejor, ¿no? Y finalmente, igual que con el agua, pues un proceso de control y medición que me va a permitir reducir los picos de demanda justamente en las horas más difíciles, las horas pico, que están definidas en su mayoría por la hora pico del uso de los aires acondicionados, y estar monitoreando en todo momento todos los equipos que requieren electricidad. El siguiente tema, voy muy rápido y disculpen, pero es que me queda poquito tiempo. Tenemos el impacto de los materiales es muy grande, es decir, 31.5% del consumo energético de la industria son materiales para la construcción, es decir, principalmente hierro y acero, cemento, plásticos y vidrios, ¿no? Y propiamente el sector de la construcción. Obviamente el hierro y el acero se usan no solo para construcción, por ejemplo, una gran industria usuaria es la automotriz, pero pues casi la tercera parte de la energía utilizada para la industria se usa en producir materiales para la construcción. Entonces la selección de los materiales en nuestro edificio pues es fundamental. Entonces, pues nos tenemos que enfocar en usar materiales sustentables, materiales que cuenten con una certificación de impacto en el ciclo de vida de los materiales, como las
Environmental Product Declarations o declaraciones ambientales de producto. Para ayudar en esto, estamos así a una semana de lanzar nuestro catálogo de materiales sustentables curado por SUME, en el que, pues, si alguno de ustedes produce, distribuye productos y materiales para la construcción y se quiere sumar a este catálogo, pues son bienvenidos y va a estar abierto a consulta en breve, ¿no? Y va a ir creciendo seguramente en el número de productos, pero justamente identificamos esta necesidad de nuestro sector de tener una base de datos en la cual encontrar productos sustentables para construir mejor en nuestro país. Y luego del otro lado de los materiales están los residuos, pues la importancia pues, de separar los residuos y oigo muchas veces que la gente no los separa porque el camión los revuelve y si ven el camión, pues se dan cuenta que al contrario, hay una separación en el camión muy clara, en costales y sobre el camión, porque justamente hay una pepena que conduce a la valorización de nuestros residuos. Entonces, si los podemos separar de origen, pues muchísimo mejor, ¿no? También el adecuado manejo de los residuos de la construcción y de la operación de los edificios, y pensar en una economía circular en la que los residuos de un ciclo se conviertan en los recursos del que sigue, que en lugar de reciclar, pues empecemos por volver a usar, reparar, remanufacturar y hasta después reciclar, porque pues esto requiere un aporte energético muy grande, ¿no? Entonces, ir pensando, y creo que esto cada vez está ocurriendo más en pues, un proceso de economía circular. Y ahora entramos a los temas más sociales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la accesibilidad universal, pues que es tan importante no solamente para una persona con discapacidad, sino para un adulto mayor, para un mamá o papá con una carriola, ¿no? El poder acceder a distintos espacios. La importancia del espacio público en estos momentos de pandemia. Imagínense si no tuviéramos los parques y estos espacios exteriores en los cuales pues, poder respirar, llevar a jugar a un niño, que se desahogue un adolescente. El espacio público define la personalidad de la ciudad. Es decir, cuando vamos a París, pues no vamos a poder entrar a los espacios privados, ¿no? Y entonces, la experiencia que tenemos, la razón por la que a la gente le fascina París, son sus espacios públicos y la belleza de las fachadas de los edificios, los parques, etcétera, ¿no? Y esto es cierto para todas las grandes ciudades que nos atraen en el mundo, ¿no? Y muchas de ellas tenemos aquí en México. La salud y el bienestar pues, se convierten ahorita en fundamentales. Un buen edificio tiene que brindar una buena calidad del aire interior, ¿no? Es decir, tenemos que asegurar la ventilación natural, la renovación de aire y aires acondicionados con los filtros adecuados para no estar reciclando bacterias y virus y a lo largo de miles de años, no de miles, de decenas de años, sin un adecuado cuidado. Así eran los aires acondicionados. Tenemos este síndrome del edificio enfermo, pues derivado que los edificios se sellaron, se puso aire acondicionado sin renovación de aire. Entonces hay que asegurarnos que en los edificios tengamos este aporte de aire del exterior debidamente filtrado. El confort térmico, ¿no? Es decir, la temperatura que va a permitir que seamos mucho más productivos, el confort lumínico y la vista hacia el exterior, como en estas oficinas. Y este confort lumínico implica también no tener deslumbramientos, ¿no? Tener la luz suficiente para la tarea y no tener deslumbramientos. No sé si han visto que van a una oficina muchas veces de gobierno y está toda tapizada la ventana de periódico, pues porque en la tarde, por ejemplo, pues pega el sol del poniente y nadie puede trabajar ahí, ¿no? Y el confort acústico, pues obviamente, especialmente ahora en estos espacios compartidos, ¿no? Donde todo el mundo trabaja en un solo espacio, si no tenemos un confort acústico y y no se provoca este espacio más sordo, pues no se puede trabajar. La calidad de vistas, como ya la mencioné, pues es fundamental que la vista pueda salir e irse bastante lejos. Esto
se le ha dado poca importancia, pero es absolutamente fundamental. Y finalmente, pues generar edificios bellos que tengan una identidad, ¿no? Esto es en Xochimilco, es obvio que es en México. Y si no está en México, alguien se lo copió. Le da identidad a nuestra... Y tenemos arquitectura mexicana de una gran identidad, por ejemplo, la de Barragán, ¿no? Y muchos otros arquitectos, y que dejan un legado, ¿no? Dejar un área verde, un parque, es dejar un legado. Y finalmente, muy rápidamente, ¿el potencial cuál es? Según el International Finance Corporation, en un reciente estudio, el potencial de inversión en edificios sustentables a nivel mundial es de 25 trillones de dólares, o sea, millones de dólares. Son cantidades impresionantes. En Latinoamérica, este potencial es de prácticamente 4,000 millones de dólares. Los billions son miles de... miles de millones son 1 billón de dólares, ¿no? Entonces son 4,000 miles de millones o 4 millones de dólares. Y de estos, el 64% son para el sector residencial, ¿no? Tanto para vivienda unifamiliar como para edificios verticales, ¿no? Y como vimos, pues los beneficios de los edificios sustentables son inmensos. Con vistas al exterior, la memoria y la función mental mejora 10 a 25%. El procesamiento de llamadas en un telemarketing es 6 a 12% más rápido. Las estancias hospitalarias son 8.5% más cortas. Con iluminación natural, los alumnos logran 5 a 14% mejores calificaciones y aprenden 20 a 26% más rápido. Los trabajadores son 18% más productivos en centros comerciales. Las ventas son 15 a 40% más altas, ¿no? Entonces, pues realmente el impacto de un edificio bien diseñado en términos de su iluminación y su ventilación natural, pues es muy, muy patente. Ahora, ¿qué costo tiene ser sustentable? Porque pues el principal obstáculo que hemos encontrado es que la gente dice que es carísimo ser sustentable. Eso ya no es así. El sobrecosto percibido es en este estudio es de hasta 12.5%, perdón, es hasta 30% superior, cuando en la realidad para un edificio neto cero está alrededor del 12.5%, ¿no? Entonces, hay una percepción equivocada respecto del costo que tiene ser sustentable. En el caso de Latinoamérica, tenemos ya muchísimos proyectos certificados. Esto es únicamente de la certificación LEED, ¿no? Y más del 50% de nuestros proyectos son oro y platino, y estamos hablando de más de 2,000. En México tenemos 636 profesionales LEED, somos los líderes en la región, y el costo de certificación en el 69% de los casos es menor al 1%, superior al costo de un edificio normal o convencional. El 15.4% responde que es 1 a 3% más caro, el 7.7% del 3 al 5% más caro, ¿no? Entonces, realmente el rango de sobrecosto es, y esto es para la certificación LEED, que es una certificación muy, muy exigente, ¿no? En promedio, la inversión adicional es de 1.4%, ¿no? Entonces, realmente, debido a que ha habido un cambio de tecnología, los materiales están más disponibles, tenemos mejores herramientas de evaluación, tenemos sistemas de certificación como Edge, que es mucho menos costoso, pues cada vez esto está siendo más económico, ¿no? ¿Y dónde está la inversión adicional? Pues tanto en los costos directos de los materiales que estamos incorporando, como en los costos indirectos de la consultoría, ¿no? O sea, estos costos incluyen ya la consultoría de la certificación, ¿no? El retorno sobre la inversión es menor a 1 año en 42% de los casos. Y no hay proyecto que se pueda hacer
si no tenemos un retorno sobre la inversión menor a los 5 años, ¿no? Realmente no tiene sentido económicamente, y los que son más caros son los que son neto cero, es decir, que además de tener todo el tema de eficiencia energética, lo que hacen es que utilizan renovables, y esta tecnología, los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, son más caros, ¿no? Igual en agua, ¿no? O sea, ya poner un sistema de captación pluvial, un sistema de tratamiento de aguas residuales con un humedal y todo, pues puede encarecer el proyecto, pero pues puede permitirte sobrevivir pues en el momento que haya una escasez de agua, ¿no? Pues con esto cierro, ¿no? Pues la conclusión es que el planeta está en llamas y vivimos en ciudades y en edificios altamente vulnerables. La crisis climática es el reto más grande al que jamás nos hayamos enfrentado. Lo del COVID es una vacilada. Las edificaciones juegan un papel absolutamente crucial ante estos retos climáticos. Inciden un gran número de factores en energía, en agua, en naturaleza, en materiales, en todos sentidos. Y también son el reto que tenemos, y a mí es lo que me encanta estar en este sector, porque realmente sientes que puedes hacer una diferencia a través del diseño, a través de la reflexión, a través de combatir la ignorancia y la negligencia que hablábamos, ¿no? Y esto además le agrega valor a los inmuebles y a las personas, y tiene un gran potencial de inversión. Entonces, pues, ¿por qué no lo hacemos, no? Entonces, pues nada más para cerrar, mejor. Bueno, hay 3 grandes motivadores, pues el garrote, la zanahoria y la pandereta. El garrote, pues es la normatividad, el marco legal y normativo, pues que en nuestro país no nos gustan las reglas, no nos gusta la autoridad, no nos gusta pues que sea obligatorio. Entonces no ha prosperado mucho el garrote en materia de sustentabilidad en la edificación, y por otras razones, ¿no? Y luego, en segundo lugar, la zanahoria, es decir, el contar con incentivos, que pueden ser incentivos gubernamentales, como por ejemplo exenciones de impuestos, que no han prosperado mucho en algunos sectores, especialmente vivienda de interés social, sí. Pero lo que sí tenemos es un cambio que se está dando muy rápidamente en el sector financiero para brindar créditos blandos a la construcción y a los usuarios en forma de hipotecas. Eso está creciendo, va lento, pero ahí va. Y finalmente la pandereta, que es justamente el presumir los edificios verdes a través de nuestro quehacer, a través de las certificaciones de los edificios, que permiten tener un certificado que te dice justamente y le dice al mundo pues de qué manera tú estás comprometido con la sustentabilidad. Entonces, pues hasta aquí mi intervención. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este viaje. Espero que no los haya deprimido, sino al contrario, que piensen que la sustentabilidad es realmente una disciplina apasionante con la cual realmente podemos hacer frente a estos retos climáticos y podemos cambiar radicalmente el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Caroline. Le agradecemos por su exposición, muy interesante. Al público que nos sigue en redes, por favor, atención, la palabra clave de asistencia de esta sesión es género. La palabra clave de esta asistencia es género. Y pues bueno, agradecemos a la licenciada Caroline. Ahorita por el momento, por el tiempo, no nos da chance de las preguntas, pero nada más le agradecemos a la licenciada si puede darse una vuelta en la ponencia en Facebook para que ahí mismo las pueda contestar, por favor. Y muy bien, claro que sí. Y ahorita le damos la palabra a la arquitecta Nieves, por favor. Pues agradecemos ampliamente su intervención, licenciada Caroline, con esta conferencia magistral. Vamos a darle su constancia de participación. Y bueno, esta conferencia magistral, que puede la arquitectura salvar el mundo, y hacer énfasis en estas edificaciones sustentables para que un planeta en riesgo pueda tener un granito más de arena para que todos nuestros arquitectos y nuestros urbanistas se tomen en cuenta. Y claro que sí, vamos a salvar un planeta en riesgo. A nombre de la Asociación Mexicana de Arquitectos y Urbanistas,
Le agradecemos y le vamos a dar su constancia de participación en nuestro 7º Congreso Nacional y 3º Internacional AMAU 2021, titulado Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género. Y gracias por ser nuestra ponente magistral y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amao, y por invitarme, y muchísimas gracias por permitirme dirigirles la palabra. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Invitamos a nuestro público a seguir con el siguiente evento del programa en Facebook y en YouTube. La mesa 5A se va a transmitir por Facebook, la 5B por YouTube. Formas actuales de la planeación urbana sostenible, consecuencias y retos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.